Efecto de la temperatura en la tensión superficial. La temperatura y la tensión superficial de un líquido están relacionadas debido a la influencia que la temperatura ejerce sobre las fuerzas intermoleculares de un líquido. La temperatura influye en la tensión superficial de un líquido al afectar la energía cinética de las moléculas y por lo tanto su capacidad para superar las fuerzas cohesivas en la superficie del líquido. A temperaturas más altas la tensión superficial tiende a disminuir, mientras que a temperaturas más bajas tiende a aumentar. La tensión superficial es dependiente de la temperatura según se muestra en las siguientes ecuaciones, válidas para líquidos y para metales fundidos, las cuales facilitan la resolución de problemas como el siguiente. Para este problema tenemos que las temperaturas de ebullición para el agua y aluminio fundido corresponden a 100 y 2519 grados centígrados correspondientemente. Se tiene que determinar los valores de las constantes K y gamma 0 si la tensión superficial del agua a 20 grados centígrados es de 72.75 mililitros metros y la tensión superficial del aluminio fundido a 700 grados centígrados tiene un valor de 677 mililitros metro. Solución. Para el primer problema tenemos los datos de temperatura de ebullición y tensión superficial, por lo cual para obtener la temperatura crítica para cada líquido se usa la siguiente ecuación. Temperatura crítica es igual a 1.473 por la temperatura de ebullición elevada a la 1.031. Sustituyendo los datos del agua y del aluminio en la ecuación, obtenemos que la temperatura crítica para el agua es de 660.41 Kelvin y para el aluminio de 5259.15 Kelvin. Para obtener la constante K, partimos de los datos del agua, por lo que usamos la siguiente ecuación de tensión superficial para líquidos ordinarios, donde tensión superficial es igual a la constante por la temperatura crítica menos la temperatura menos 6, de la cual despejamos la constante K, donde esta va a ser igual a la tensión superficial sobre la temperatura crítica menos la temperatura menos 6. Sustituyendo los datos del agua en esta ecuación, obtenemos que la constante tiene un valor de 0.2013 mililitros Kelvin. Para la constante gamma 0, partimos de los datos del aluminio, por lo que usamos la ecuación de metales fundidos, la cual consta de la tensión superficial será igual a la constante gamma 0 por 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica elevada a la 1.23. De esta ecuación despejamos gamma sub 0 y obtenemos que esta será igual a la tensión superficial sobre 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica y todo esto elevado a la 1.23. Sustituyendo en esta ecuación los datos del aluminio, obtenemos que la constante gamma sub 0 tiene un valor de 870.7 mililitros metro. El segundo problema nos dice que a partir de los valores de la constante K y gamma sub 0 determinemos la tensión superficial del agua a 60 grados centígrados y para aluminio fundido a 1000 grados centígrados. Solución. Para esta parte del problema usaremos los resultados anteriores para la constante K y gamma sub 0, usando también las temperaturas dadas en un principio del problema convertidas a Kelvin. Usaremos las ecuaciones de tensión superficial para líquidos ordinarios y metales fundidos. Por lo cual, con los datos dados, solo sustituiremos en la ecuación y obtenemos que para la tensión superficial del agua tenemos un valor de 74.66 mililitros metro y para la tensión superficial del aluminio tenemos un valor de 619 mililitros metro. Para la tercera y última parte del problema, obtenemos que la tensión superficial del benceno a 0 grados centígrados es de 31.6 mililitros metro y a 60 grados centígrados 23.7 mililitros metro. Determina la temperatura crítica del benceno y de la constante K, así como la tensión superficial a 80 grados centígrados. Solución. Usamos los datos de temperatura de 0 y 60 grados correspondientemente convertidos a Kelvin y de la temperatura superficial a dichas temperaturas. Por lo que para la temperatura crítica usaremos la ecuación de tensión superficial para líquidos ordinarios. Al tener un intervalo dividimos las dos ecuaciones correspondientes y las igualamos a 0, donde K se eliminará y tendremos un sistema de ecuaciones de una sola variable. Dando como resultado la siguiente ecuación.
donde sustituiremos los datos pasados del benceno en el intervalo de 0 y 60 grados e igualaremos a 0. Dando como resultado la siguiente ecuación, donde sustituiremos los datos pasados del benceno en el intervalo de 0 y 60 grados. Resolviendo algebraicamente y despejando la temperatura crítica, obtenemos que este tiene un valor de 519.4 Kelvin. Para la parte donde se nos pide el valor de la constante de K, usaremos la ecuación de tensión superficial para líquidos ordinarios para el benceno, donde despejaremos K. Usando los datos del benceno a 0 grados centígrados, resolveremos la ecuación anterior despejada y obtenemos que el valor de la constante de K es de 0.1316 millinewtons Kelvin. Por último, obtendremos el valor de la tensión superficial usando la ecuación de líquidos ordinarios, usando los datos del benceno a 80 grados centígrados. Sustituyendo en esta ecuación, obtendremos que la tensión superficial del benceno a 80 grados centígrados es de 21.06 millinewton metro.